Mi nombre es Diego Eduardo Pulido, soy estudiante de Historia del profesorado Joaquín B. González. Este es un trabajo práctico para la materia Historia de Asia del año 2025 de la cátedra del profesor Pedro Simoli. El tema a tratar va a ser la modernidad forzada, los cambios estructurales en Asia-Pacífico entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La zona de Asia-Pacífico la componen China, Japón y Corea. Las relaciones ancestralmente fueron tributarias y en la mayoría de los casos buenas relaciones. Tenemos fundamentalmente el caso de China y Corea, que a través del texto de John Duncan, Confucianismo, un sistema de intercambio de relaciones sino-coreanas, nos comenta cómo Corea veía a China como un hermano mayor, con el cual tenían relaciones de independencia política, de admiración y tributarias, pero se veían casi como hermanos. Lo mismo pasaba con Japón. Japón, tenemos casos de reyes que han sido ungidos en el trono, tanto coreanos como japoneses, a través del visto bueno del emperador de China. Esto nos habla también del comercio que tenían entre sí. Sin embargo, a Corea se la conoce como el reino ermitaño. Esto nos lo comenta Bruce Cummings en El lugar de Corea en el sol. Y como tenían independencia política, pero tenían una relación a través del confucianismo y lo tributario de intercambios culturales. A los europeos los veían en general como bárbaros, no los entendían, no querían relacionarse. Si bien China tenía las conexiones de la ruta de la seda, siempre tenía que ser bajo las relaciones de China, a China pensándose como el centro del mundo, es decir, que todos rendían pleitesía al emperador chino. Esto sucedió hasta que Europa comenzó a presionar y a través de la fuerza, por ejemplo en 1832 intentó el comercio con Gran Bretaña. Poco tiempo después, en 1839, para cambiar la balanza comercial, Gran Bretaña atacó a China al haber encontrado como casus belli el que China quemara barcos con opio de la India. Esta terrible guerra entre 1839 y 1842 se conoció como la Guerra del Opio y produjo un desastre tal en la dinastía que China conoce al siglo XIX como el siglo de la humillación. Mientras tanto, tenemos que para esos años, en 1853, el Comodoro Perry, con sus barcos armados negros, forzó a la bahía de Tokio a un tratado desigual comercial con Estados Unidos a través de la fuerza. Estas tensiones desde Estados Unidos y Europa para con Asia, para abrir el comercio, para abrir puertos y para cambiar la balanza comercial, lo llevó a enfrentamientos y a tensiones. Por ejemplo, el cambio de actitud de Japón hacia Corea. Hay un mito, que es el mito de la Corea vasalla, del cual nos habla John Duncan, que es un profesor norteamericano, universitario. Nos comenta cómo en 1875 los japoneses atacan la fortaleza de Incheon para forzar el comercio, que al año siguiente, en 1876, Estados Unidos fuerza un tratado desigual, y que pocos años después, 1882, Gran Bretaña, Holanda y Alemania fuerzan a Corea también para abrir puertos y una nueva comercialización. Mientras todo esto sucedía, se daba la búsqueda de la modernización, el cambio del antiguo régimen en Japón, y llegando a mediados del siglo XIX, 1868, se pone fin a la era Tokugawa, se acaba el shogunato y se reinstaura al emperador. Esto significa que tiene que haber un cambio cultural, se cambia la forma de educación, se cambia el ejército
y empiezan a aparecer los Zaibatsu, que son empresarios que presionan para que Japón modernice y ellos poder hacer negocios con el Estado. Sabemos todo esto porque Konrad Shirokawa, en Breve Historia de la Civilización Japonesa, nos comenta las tensiones, las rebeliones campesinas, las resistencias de los samuráis, como antes de 1890, cuando cambian las prefecturas y se acaba el sistema de los Han, de los daimyo, se encarga el Estado de gradualmente ir quitándole poder a los samuráis, a los guerreros, que eran una casta. Primero creando un ejército profesional, 1872, 1876, quitándole la posibilidad de portar sable en público. Y a los pocos años, las tensiones llevaron a levantamientos samurái y enfrentamientos, rebeliones abiertas con el Estado, que hizo que el Estado extermine a esta casta, recordándonos un poco lo mismo que pasó en 1826 en el Imperio Otomano, con el bombardeo de los cuarteles de los genízaros, también una casta guerrera que se resistía a las modernizaciones, en ese caso del Tanzimat. Lleva a estas tensiones internas, también, por ejemplo, a búsquedas como 1873, se propone invadir Corea para emplear a todos estos guerreros que estaban desocupados, y como las tensiones llevan a la creación de una constitución en Japón en 1889. Esto al poquito tiempo lleva a la guerra sino-japonesa, las tensiones entre China y Japón por Corea. Termina ganando Japón, ocupa Corea y en 1905 establece el protectorado de Choson. Comienza una etapa de Japón y Corea en la que durante los siguientes 15 años va a ser un dominio muy violento. En 1910 Japón lo anexiona a Corea y establece un protectorado. Este momento en el cual usan a los varones como material de práctica para el ejército y a las mujeres las utilizan como mujeres de confort, es decir, como prostitutas forzadas, esclavas sexuales para el ejército japonés. Todo esto se va a dar hasta 1820. En la década entre el 20 y el 30 los lazos se van a relajar un poquito más y ahí es cuando Japón busca la industrialización en Corea. Lo que las propias clases en Corea no podían hacer, lo trae Japón. Enfrente, en China, todas estas tensiones con Europa, luego de las guerras del opio, de los tratados desiguales, de perder las guerras con Japón, lleva a parte de la aristocracia a levantarse y en lo que se conoce como las rebeliones Boxer, un nuevo enfrentamiento con Europa que China pierde, y esto lleva a el fin del Imperio Qing. Esto lo leemos cuando lo leemos a Eugenio Roch en la dinastía Qing en el siglo XIX, el final de la República China, como en 1911-1912 se da un cambio, una república que la gobierna Sun Yat-sen. No es realmente una revolución porque hay un cambio de poder, no se dan cambios reales para la población, los más pobres. Estas constantes derrotas y humillaciones van a llevar a una especie de balanza que se vuelca a el desgaste constante de China dentro de una guerra civil en los años 20 y años 30 y a la potenciación de las alas militaristas en Japón que llevan en 1931 la ocupación de Manchuria, a desatar la Segunda Guerra Mundial y a los horrores de la toma de Shanghái y la toma de Nankín en 1937. Para eso la podemos leer a Iris Chang en La violación de Nankín y todos los horrores que cometió China en 1937 con la población civil. Fue uno de los ejemplos que necesitó Raphael Lemkin
quien en 1944 acuñó el término genocidio, utilizando como principales figuras los ejemplos del genocidio armenio de 1915, la masacre de Nankín y los horrores del ejército nazi, del régimen nazi sobre las poblaciones judías y gitanas de Europa. En una espiral de máxima violencia, Japón termina los últimos 15 años, desde 1931 a 1945, con una violencia terrible sobre China y sobre Corea. Esto se mantiene hasta que Estados Unidos derrota a Japón en el final de la Segunda Guerra Mundial y provoca el retiro de todas las tropas japonesas, tanto de Corea como de China, y permitiendo que triunfe la revolución en 1949 en China. A través de esta pincelada pretendí mostrar cómo los países que se mantenían cerrados y con un balance particular entre ellos, con sus tensiones, pero propias de la zona, como Europa comienza a forzar y está forzada de la comercialización y la industrialización, junto a las tensiones propias internas de cada uno de los lugares, llevó a los grandes conflictos de principio del siglo XX y a las atrocidades que hoy en día definimos como genocidios.